para que nos cuentes y luego podamos tener un diálogo contigo. Claro, sí, hola, muy buenos días. Primero que nada, encantada de estar con vosotras y que he podido estar ahí un poquito al final del debate. Entonces, yo había traído como unas cuantas diapositivas, pero lo que más me gustaría es que pudiéramos abrir un espacio de diálogo de lo que más nos interese. Entonces, si os parece, yo las puedo plantear, pero si en cualquier momento queremos parar un tema o interrumpir, o sea, quito el power y charlamos sobre alguno de los temas que hayamos planteado. Yo lo había enfocado un poco sobre definir un poquito qué es evidencia científica de impacto social, que ya sé que lo conocéis, pero he destacado algunos temas que por lo menos aquí en Valencia nos ayudan, ¿no? Y nos han ayudado mucho en la trayectoria de ir generando impacto social desde los centros educativos, ¿no? Y acompañados pues, con la universidad en la formación del profesorado. Y lo uniré un poco entiendo que a uno de los artículos que estabais leyendo, ¿no? La investigación que estamos ahora profundizando más con las Open Door Actions para un poco en momentos de mayor distanciamiento social, ¿no? Como hemos sufrido y estamos sufriendo aún en algunos casos, pues seguir trabajando lo máximo posible en base a criterios científicos, ¿no? Y que el desarrollo tanto de los niños como de las comunidades pues se perjudique lo menos posible. Diré que lo uniré porque por lo que estamos recibiendo desde las escuelas, ¿no? Que cómo les ha ayudado y les ha protegido el que ya trabajaran desde las evidencias científicas, ¿no? Desde las actuaciones educativas de éxito para poder dar este paso y este salto hacia las Open Door Actions ahora en esta época, ¿no? Que como algunas escuelas decían, claro, si no hubiéramos estado ya en esto, pues dar este paso en estos momentos hubiera sido especialmente complicado, ¿vale? Entonces este va a ser un poquito el hilo. Voy a compartir, no sé si que sí que me deja, pero cualquier cosa me decís, ¿de acuerdo? Vale, ¿se ve aquí bien? Sí, muy bien. Vale, perfecto. Lo que digo, o sea, no he querido preparar ni plantear tanto una charla, sino más bien algunas diapositivas que nos pueden ayudar a plantear algunos debates, o por lo menos los que yo veo, que aquí generan también más dudas a veces o más necesidad de hablar, ¿vale? Entonces, por un lado, hemos resaltado la idea de evidencia científica de impacto social. Yo sé que todas sabemos lo que son las evidencias científicas en la educación, pero, por ejemplo, uno de los debates que se nos planteó aquí hace un año más o menos, bastante fuerte, era que, bueno, que el tema, y creo que es muy importante, ¿no? El tema de incluir las evidencias científicas en educación cada vez es más popular, es más público, cada vez más personas lo consideran necesario e importante. Pero claro, una de las cosas que planteábamos es que no toda evidencia científica ha generado o genera impacto social, ¿no? ¿En qué sentido? En que, o sea, la intención de tener una escuela que se base en evidencias científicas, nuestra idea, ¿no? Y de donde partimos y los principios que tenemos es de la mejora de la vida de los niños y de las niñas y de sus familias, por supuesto, de sus comunidades, ¿no? No es una idea tanto de incluir cualquier cosa que esté basada en evidencia científica si no sabemos cuántas mejoras ha aportado, ¿no? Y también sabemos que la ciencia avanza muy rápido, pero a la vez, hasta que una actuación se configura como una actuación educativa de éxito, pasan muchos años, ¿no? Ya sabéis el recorrido que tiene, por ejemplo, en el tema de las comunidades de aprendizaje, todas las actuaciones de éxito que llevarán desde finales, ¿no? De los 70, no sé si me equivoco, o antes, elaborándose, ¿no? Entonces, una de las cosas que pensamos que es un indicador muy importante cuando en las escuelas incluimos actuaciones es este tema, ¿no? Es que aquellas actuaciones que incluimos y que nos dicen, no, esto está basado, ¿no? En un artículo, no es esto lo que buscamos, ¿no? No buscamos que estén basadas en un artículo, que yo haya encontrado una contribución que apoya una determinada metodología o no, sino buscamos que haya un debate científico y social que la avala y algunas experiencias o muchas experiencias que hayan demostrado que realmente da esos resultados, ¿no? Que esto es lo que nosotros podemos preguntar o abrir a debate cuando incluimos determinadas actuaciones en nuestras escuelas. Desde un punto de vista nuestro, ¿no? De la comunidad valenciana, ¿qué significa estas evidencias científicas de impacto social o cómo lo hemos visto?
pues lo hemos visto en la medida que hemos conseguido ir transformando diferentes escenarios, ¿no? Cada persona de las que participan en las diferentes formaciones que tenemos aquí trabaja pues, tiene roles distintos, a veces desde la inspección educativa, otras veces desde asesorías, otras veces desde ayuntamientos, y entonces lo que nosotros buscamos cuando nos formamos o hacemos tertulias pedagógicas, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y ahora con esto qué voy a hacer?, ¿no? Y es como nos evaluamos o como dialogamos las evidencias científicas que trabajamos, ¿no? Y de forma que prácticamente todas las personas que han pasado, por ejemplo, por el Seminario de Valencia, que es el espacio en el que yo coordino, no solamente conocen las evidencias científicas, sino que han transformado alguna realidad social, ¿no? Y es un poco en esto en lo que tratamos de medir cuando decimos que somos personas de la posibilidad, ¿no? O sea, no solo porque lo decimos, sino porque lo hacemos. Y las realidades son muy distintas, ¿no? Desde en este pueblecito, que lo que se hizo fue abrir una tertulia para la alfabetización de mujeres, una tertulia literaria, y fue una de las personas que venía al seminario, que era en el contexto, ¿no? Fue una profesora y decía, es que en la escuela no puedo hacer nada, ¿no? Por el equipo directivo que tenía en ese momento y tal. Pues bueno, buscamos otras realidades sociales en las que podemos actuar, y ella fue al ayuntamiento, y desde el ayuntamiento del pueblo que pudo organizar esta tertulia literaria, ¿no? O en el caso de Blanca, que a lo mejor algunas personas la conocéis, que ella es maestra de inglés y está muy preocupada por todo el tema que estáis hablando, ¿no? de prevención de la violencia. Entonces, ella, pues lo que incluyó, por ejemplo, ¿no? Fueron las lecturas de JCRs sobre prevención de la violencia en la adolescencia, los resumía y las trabajaban directamente en inglés, ¿no? En su asignatura de inglés, y leían los artículos, trabajaban los temas que allí estaban. O este otro espacio, distinto también fuera de la escuela, que es un espacio de tertulia pedagógica dialógica que montó un profesor en Elda, porque allí no había nada, ¿no? No habían escuelas que trabajaran con actuaciones de éxito, es una localidad hacia el sur de la Comunidad Valenciana, y entonces pues él dijo, bueno, pues yo empiezo, ¿no? Y empezaron 3 o 4 personas y poco a poco, pues en estos momentos creo que son alrededor de 50. Y bueno, es la forma en la que él sabía que podía contribuir, ¿no? En su escuela también, además de hacer algunas actuaciones en su aula, no podía hacer cosas a nivel de toda la escuela, pero la idea es que siempre desde estos espacios de tertulia o desde estos espacios de reuniones que tenéis vosotros, es buscar andamos buscando como el hueco, ¿no? Donde podemos trasladar estas evidencias científicas para que más gente las tenga, ¿no? Y para aportar pues, contribución, ¿no? A la democracia en la educación, ¿no? ¿Y qué sería esto? Que os estoy diciendo desde un punto de vista más teórico, ¿no? Pues solamente por dejarlo aquí para que vosotros tengáis la información o por si luego alguien tiene duda. Yo creo que esto ya lo conoceréis, pero para recordarlo, ¿no? Y para tener como los criterios más científicos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de que una actuación contribuye a la mejora social y decimos que lo contribuye con aval científico, decimos estas 4 cosas. Y esto creo que es importante porque nos permite que no nos engañen, ¿no? Que a veces intencionada o no intencionadamente se nos puede engañar con algunas políticas públicas o con algunos programas que nos traen a las escuelas, ¿no? Entonces, estos 4 puntos, pues, ¿qué serían? Sería el primero, reconocemos un programa o una actuación educativa de éxito en la medida que genera las máximas mejoras en resultados sobre la práctica. O sea, ha estado evaluado sobre las escuelas. No ha sido evaluado solo desde una contribución teórica, sino desde las propias escuelas, ¿no? Y que esto se ha transferido a diversos contextos, ¿no? Sabemos que no ha mejorado solo en un aula, sino que ha mejorado en diferentes tipos de aulas o de escuelas, dependiendo de la actuación que estamos hablando, ¿no? Y sabemos además que esto se ha demostrado en investigaciones científicas, ¿vale? En publicaciones de impacto, en proyectos europeos, en proyectos de investigación de relevancia, pero además en investigaciones que han tenido en cuenta las voces de las personas, no solo la voz investigadora, ¿no? Es decir, que cuando decimos que ha mejorado nos lo han dicho también mamás, papás, niños, niñas, maestros, equipos directivos, ¿sí? No decimos que ha mejorado desde el laboratorio, si lo queréis ver así, ¿no? Sino decimos
que ha mejorado porque la población nos dice que le ha ayudado, ¿no? Y que está mejorando. Y estas tres cosas, ¿no?, que hemos estado comentando están recogidas y avaladas, que las ha mejorado, que se han contrastado y que se han visto estos resultados en publicaciones de impacto científico internacional, ¿no? No solamente en publicaciones de divulgación, ¿no?, sino en publicaciones rigurosas que siguen y que pasan determinados criterios de que ese proceso investigador es ético y responsable a nivel científico. Esto sería la teoría para que vosotros lo tengáis, ¿no? Pero cómo ayudamos también a las escuelas a que esto pues tenga vida en el día a día de una escuela, de un aula y de las comunidades, y que sabemos que a veces pues genera dificultades por distintos tipos de resistencias, ¿no? Y cómo vemos y cómo hablamos estas cosas, ¿no? Pues una de los términos, ¿no?, que hemos utilizado durante mucho tiempo de una forma o de otra, da lo mismo llamarle de un mitos que de otra forma si os es mejor, ¿no? Pero yo creo que la idea es muy importante en el sentido de que entendemos, ¿no?, por estos mitos en la educación aquellas prácticas docentes que se incorporan a las escuelas pero que además persisten, aunque ya sabemos que no contribuyen a la mejora educativa y social, ¿no? Una de las cosas que hemos ido analizando, y de ahí, ¿no?, lo que os introducía antes, es que para obtener mejoras de impacto social, o sea, para en realidad dar pasos, ¿no?, de gigantes en nuestras escuelas, necesitamos tener en cuenta las dos cosas, ¿no? Por un lado, si aquello que incluimos en nuestras escuelas está contrastado, pero por otro lado, cuántas prácticas persisten a la vez que ya sabemos que empeoran o que no dan mejora. En la medida tenemos, ¿no?, gran parte de nuestro horario, mucho de nuestro horario con estas prácticas, nos es muy complicado ver que haya mejora por mucho que vayamos introduciendo alguna actuación de éxito. Su impacto es menor, ¿no?, porque están coexistiendo ambas cosas. Por edumitos vosotros conocéis mucho más, hay muchos más de los que yo he puesto aquí he destacado algunos que suelo poner, pero hay muchos otros, ¿no?, como con los estilos de pensamiento, las metodologías, etcétera, ¿no? Pero bueno, algunos de los que he puesto pues son los que a lo mejor puedan haber hecho más daño, ¿no?, como el tema de lo de que el éxito educativo dependa del contexto, o que la adaptación curricular garantice el éxito, ¿no?, o que la segregación nos ayuda a promover el éxito en el alumnado con necesidades educativas especiales, o la inclusión, o que en la primera infancia no exista violencia de género. Yo creo que algunos de estos ya los habéis trabajado, los conocéis, pero también hay muchos otros y los podemos debatir, ¿no? Creo que es importante esta idea de analizar también cuántos de estos mitos persisten, ¿no?, y por qué persisten en nuestras escuelas, que es una de las cosas que preocupan mucho a nivel internacional. Yo creo que una idea que apunta Ramón, ¿no?, Ramón Fletch, al respecto de qué es la innovación, yo creo que en esto, y no lo sé, igual lo decís vosotras mejor después, pero creo que en esto se nos ha mareado mucho a las escuelas, ¿no?, porque parecía que lo innovador era cualquier cosa pues creativa, nueva que introducías en una escuela, ¿no?, cuando a nivel internacional, tanto desde el campo de las ciencias sociales como en cualquier campo del conocimiento, sabemos que la innovación es cualquier cosa que introducimos para obtener una mejora y un impacto, y que se define como innovación en la medida genera estas mejoras, ¿no? No en la medida que hemos puesto algo en marcha que no da ningún resultado, ¿no?, en cualquier área del conocimiento, sino que la innovación va unida a esta mejora. Entonces yo creo que esta ha sido una de las cosas que a nivel de la educación, o después lo podemos compartir, pues nos ha perjudicado, y que ahora sepamos distinguirlo más claramente nos ayuda mucho, ¿no? Porque cuando un determinado programa nos lleva a la escuela, pues que nosotros podamos saber en qué medida es innovación o no, ¿no? O es algo que ya pues, o está pasado o no está contrastado, o ya sabemos que genera malos resultados, ¿no? Y que esto nos pueda ayudar a los profesores hablando, ¿no?, entre nosotros, a decidir qué prácticas introducimos o no en nuestras escuelas, ¿no?, un poco para proteger el derecho, sobre todo de la infancia, a sus trayectorias de vida, ¿no? Entonces yo creo que en esto es importante, ¿no?, que tenerlo muy en cuenta, qué es innovación, porque si no ha desprestigiado mucho estas prácticas que sí generaban mejora social,
pero que se podían considerar menos innovadoras desde este diálogo pues no bien ubicado, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que esta idea de frenar la entrada, ¿no?, de las modas que llegan a nuestras escuelas creo que es muy importante. A nosotros, por lo menos, en diferentes temas hemos tenido momentos que nos han abrumado mucho y así lo ha dicho el profesorado y nos fue muy importante dialogar mucho en este sentido, ¿no? Tanto en la convivencia como en determinados programas matemáticos que se han puesto muchos de moda aquí o en otros programas más como con la excusa de que se basaban en la neurodidáctica, en la neurociencia. Nosotros nos pusimos a leer mucho sobre este tema con los profesores porque les agobiaba mucho y para poder tener argumentos para frenar estas modas, ¿no? En este sentido, yo creo que un paso muy importante es el posicionamiento. O sea, hasta ahora, o por lo menos aquí, estábamos en una idea más de introducir actuaciones de éxito y ahora estamos con las dos cosas a la vez, ¿no? Introducir actuaciones educativas de éxito, pero también frenar estas modas, desvelarlas, hacerlas públicas, que son mitos, y posicionarnos ante ellos, ¿no? No dejar que entren en nuestras escuelas, porque una, que es la forma en la que el profesorado de verdad tenemos autonomía y pensamiento crítico, ¿no? O sea, la autonomía es para poder generar mejoras sociales, no para decidir de hacer lo que yo quiera, ¿no?, sino para proteger a nuestras comunidades. Entonces, para nosotros esta idea ha sido muy importante. También en otro sentido, ¿no?, más práctico, si queréis, desde una idea de los costos de oportunidad, ¿no? Otras de los estudios que están saliendo mucho en este sentido es que en los países, ¿no?, en los que nos basamos menos en evidencias científicas, en las escuelas que las obviamos, claro, invertimos muchos recursos para poca mejora, ¿no? Entonces, en la medida elegimos bien dónde empleamos los recursos, obtenemos muchas más mejoras y perjudicamos menos la vida de los niños y de las niñas, porque incluso hay muchos programas de estos que no están basados en ninguna mejora social, que además quitan mucho recurso económico, de material, pero también de personal, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, este estudio, por si en algún momento lo queréis compartir, se centra más en la parte de los psicólogos escolares o desde la psicopedagogía, ¿no? Todas estas intervenciones más basadas en prácticas segregadoras que se han creído que daban mejoras en los niños y en las niñas y cuánto, pues eso, ha supuesto de retraso para los niños y las niñas, además de mucho tiempo invertido, ¿no?, de recurso y de personal en técnicas que ya se saben y ya se sabían que eran ineficaces y que nos cuesta mucho que dejen de hacerlas, ¿no?, y que algunas están ya desterradas desde principios de los 80. Entonces, a nivel práctico, por ejemplo, ¿no?, porque bueno, tenemos este debate que es un debate social y que lo podemos hablar, ¿no? Pero luego yo sé también que a veces pues estamos en las escuelas, nos llega todo y necesitamos ayuda o las personas que ejercéis mayor liderazgo dentro de la escuela como apoyo y ayuda para poder frenar estas cosas y también para poder tener como criterios claros de cara al debate que se genera con el claustro, ¿no?, y a la selección de los programas más transversales que introducimos en nuestra escuela. Entonces, una de las herramientas que a algunas escuelas de aquí les ha sido muy útil ha sido la que comparte, ¿no?, el European Toolkit, que es como, bueno, la conoceréis, es como una guía con base científica que comparte pues, diferentes estrategias y recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta guía sigue unos criterios para decidir qué publica allí, ¿no? No publica cualquier cosa, sigue unos criterios. Y estos criterios que selecciona de las comunidades que mejor están trabajando son estos que os he puesto aquí, que no voy a pasar a profundizar en cada uno de ellos, sino simplemente por si os sirve como recurso, después lo debatimos y un poco nos da alguna indicación muy sencilla que te permite rápidamente algunos programas que nos llegan poderlos pues argumentar el por qué no se introducen dentro de la escuela, ¿no?, y poderlo argumentar también incluso ante la política, ante las políticas públicas, ¿no? Pues dependiendo del tiempo que existe y generando mejoras, ¿no?, y qué evidencias hay de que es sostenible en el tiempo y da esas mejoras, qué implicación de las personas, ¿no?, destinatarias clave han tenido en esa elaboración de esa actuación, ¿no?, para mejorar un determinado aspecto, cuánta evidencia científica hay detrás que la avala, ¿no?, en qué medida
esos procesos de calidad se aseguran en ese territorio, ¿no? O sea, qué herramientas, qué métodos utiliza y de qué forma en nuestro contexto es posible llevarlos adelante y qué evaluación ha sufrido esa práctica, ¿no? Yo creo que esto, que es muy sencillo, solo con preguntarlo cuando nos hacen llegar una práctica o cuando decidimos en la escuela incluir una actuación, creo que fácilmente muchas de las que son mitos o modas se descartan rápidamente, ¿no? Otra de las herramientas que es muy nueva y que creo que es muy útil para las escuelas, tanto en temas de educación puramente como también en temas de género, ¿no? Y educación, son estas dos que os presento hoy, ¿no? y que se están impulsando y trabajando mucho desde el proyecto europeo Interact. Entonces, estas son dos plataformas totalmente públicas que están online. Aquí tenéis la web de la de género y aquí bajo la web de la educación. En mi caso coordino, ¿no? Un poco lo que es el instrumento de la de educación. Entonces, estas son dos plataformas públicas que lo que pretenden es abrir un debate público al respecto de qué cosas, qué aspectos en la educación y en género tienen evidencia científica o no. Y pretende abrir un debate público en el sentido de seguir contribuyendo, ¿no? A como lo hacen, ¿no? las grandes contribuciones a nivel internacional científico, seguir contribuyendo a seguir elaborando y avanzando en estas actuaciones desde la co-creación colectiva con la ciudadanía y las personas investigadoras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay en estas plataformas? ¿Ya que nos pueden ayudar? Pues yo creo que nos pueden ayudar en diversos sentidos. Una es porque son una especie de blog, son de un uso muy sencillo, y entonces te permite, ahí hay muchos debates abiertos, ¿no? Cada vez habrán más porque están funcionando desde principios de noviembre, pero hay muchos debates abiertos de los que ahora son más populares, ¿no? O los que la gente siente así. Y entonces ahí podemos ir y decir, bueno, a ver, ¿qué están diciendo, ¿no? Sobre esto de iniciar la lectura desde los 0 años? Entonces ahí se abre un debate donde se aportan evidencias científicas o incluso evidencias desde la práctica educativa y social, o sea que las propias personas pueden introducir y decir, no, no, mira, en mi escuela lo llevamos trabajando desde 2008 y es verdad que ha pasado esto y aquello. O sea, recogemos tanto evidencias de impacto social desde la propia ciudadanía como desde las evidencias científicas. Entonces ahí se pueden ver estos debates y se pueden incluso contribuir al propio debate, ¿vale? Desde vuestra experiencia personal o desde evidencias científicas que conocéis. Pero por otro lado, es una plataforma también abierta a preguntar, ¿no? Es decir, se nos puede abrir un debate en el claustro sobre cómo trabajar la prevención de la violencia de género en los niños de 3 años, se puede abrir un debate porque hay disparidad y dudas y no sabéis cuánto de lo que estáis haciendo es un mito o no, se puede plantear ahí. Entonces hay personas de diferentes partes que aportan a ese debate y os puede ayudar para poder resolverlo, ¿no? Yo traía aquí, sí, por si ayudaba, ¿se ve bien? Esta es directamente la plataforma, por si un poco ayudaba también a entenderlo y animarlo, y animaros a utilizarla. La plataforma está en inglés porque la idea es que pueda recoger contribuciones de todo el mundo, pero bueno, ya sabéis que con botón derecho y poniendo traducir al español o dependiendo cada uno lo que tengáis configurado o al euskera, la traduce fácilmente para que lo podáis seguir si alguna persona no maneja bien el inglés. Y entonces, bueno, directamente entrando en la plataforma os aparecen como los distintos debates, ¿no? Y si yo pico en uno de los debates, ¿de acuerdo? Pues puedo entrar y ver qué comentarios se están haciendo al respecto, ¿vale? Y en este caso serían los bulos. Mira, por ejemplo, si le doy a traducir para que lo veáis, ¿ves? Serían qué engaños, ¿no? Se están diciendo en educación. Y bueno, ¿y qué está aportando la gente? Pues aparecen diferentes temas que se han planteado, ¿de acuerdo? Entonces, si entráramos al tema, podríamos ver qué se explica, qué evidencias se aportan y qué otras evidencias van aportando las diferentes personas, ¿de acuerdo?
Entonces, esto es lo mismo tanto en educación como en género, ¿vale? Tenéis igualmente un montón de temas que podéis aportar, y si alguna persona quisiera subir algún tema que le genera dudas, pues sería yendo a registro. Te pide tu nombre y tu email, es muy sencilla y a partir de ahí ya puedes escribir, es como una entrada de blog. Yo sé que a veces asusta un poco, pero no, es mucho más sencillo de lo que parece. El problema es que es en inglés y entonces, nada, yo creo que lo que, por ejemplo, aquí en Valencia hacemos es que en el seminario, cuando alguien quiere plantear un debate y le da cosa por subirlo en inglés, nos lo comparte en el foro que tenemos y alguien se lo traduce, ¿no? O sea que no creo que eso debiera de ser un freno en las personas que trabajamos más en red. Entonces, en ese sentido, estas dos plataformas yo creo que eso es otra ayuda, otro instrumento que nos pueden ayudar a seguir creando debate científico y ayudándonos, ¿no?, a mejorar nuestras escuelas y a que también nuestros espacios de debate y de formación pues estén cada vez ¿no?, más públicos y más actualizados al diálogo que se está dando en diferentes lugares, ¿no? A ver, después había traído también, no sé si me paráis, sí que preferís que pare ya, ¿eh? O sea, yo más o menos simplemente traía también como un recordatorio un poco de, a ver, o sea, en nuestro caso, un aspecto muy importante, y yo creo que ocurre así en muchos territorios, para lograr estas evidencias científicas de impacto social es la formación del profesorado, ¿no? Una formación dialógica del profesorado, y ya lo sabéis, muchas personas conocéis la experiencia de Valencia, ¿de acuerdo? Entonces, estos son algunos criterios a nivel internacional de por qué la formación del profesorado tiene este impacto, pero voy a avanzarme, si queréis después volvemos aquí, ¿vale? Pero voy a avanzarme un poco a qué nos dicen, ¿no?, el profesorado sobre por qué ha tenido este impacto, ¿no?, y cómo lo hemos logrado, ¿de acuerdo? A ver, yo creo que una cosa muy importante, y ya lo sabemos por el aprendizaje que se da en las aulas, es la creación de un diálogo igualitario, ¿no? Yo creo que un espacio de formación dialógica del profesorado logra avances de impacto cuando de verdad vamos profundizando en esta creación del diálogo igualitario dentro de nuestra escuela o en otros espacios externos a la escuela como el que podáis estar compartiendo ahora. ¿Y en qué sentido, no? Pues en varios. Uno de ellos, y es el que más claro tenemos, es porque en lo que nos formamos y lo que llevamos a nuestras escuelas está contrastado científicamente, ¿no? Yo creo que esto es algo que en muchos lugares cada vez hay menos duda, sobre todo por una mayor conciencia también de nuestra ética profesional, ¿no? De que cada vez hay gente que como que no se le ocurre llevar a un aula cosas que no están contrastadas, y menos si ya sabe que no están contrastadas, ¿no? Por otro lado, porque en estos espacios hemos logrado introducir mucho realmente cuáles son y las preocupaciones que tienen las comunidades y el profesorado. O sea, debatimos científicamente lo que más preocupa, lo que más necesitan para avanzar, ¿no? No lo que, en mi caso que coordino este espacio, lo que creo que puede ser bueno, no, sino lo que ellos más necesitan en ese momento para mejorar, sean temas de educación infantil, de prevención de violencia, de educación especial, lo que sea más necesario, ¿no? Y ya buscamos las actuaciones de mayor éxito al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hemos conseguido lograr espacios de formación de profesorado, ¿no?, muy similares a lo que queremos lograr cuando creamos una comunidad de aprendizaje en la escuela, ¿no? Es decir, que tengamos esa fase del sueño todos los años, en la que todos podamos volcar cuáles son en ese momento pues, nuestras necesidades, ¿no? Y qué esperanzas nos están inspirando para mejorar distintos territorios o escuelas, ¿no? Este tipo de formación, que en este caso es un ejemplo del Seminario de Valencia, al Seminario de Valencia vienen más o menos 150 personas, a lo mejor de 40 escuelas distintas, ¿vale? Genera esta red en lo que es la provincia de Valencia, pero esas mismas estilos de formación docente se están recreando en las propias escuelas, ¿no? Y entonces
En este caso os pongo el ejemplo de una escuela que es el Julio María López Orozco, porque tuvo mucho impacto en esta escuela. Esta escuela trabajó con esta formación de profesorado desde el inicio, que decidió introducir actuaciones de éxito y transformarse en comunidad de aprendizaje. Era una escuela que no funcionaba así y antes de empezar a hacer el sueño como comunidad de aprendizaje introdujeron ya la tertulia pedagógica dialógica y el tema de trabajar en comisiones mixtas, leyendo JCR sobre los temas que más les preocupaban, ¿no? Y ha tenido mucho impacto en muchos sentidos, de mejora social, de resultados de la escuela, ¿no? De ser de un entorno desfavorecido a recibir de entornos muy diversos, la población ha tenido un impacto, un salto muy, muy grande, ¿no? Y ellos decían que en parte se lo debían a este espacio de formación. Ellos incluso se reúnen como nosotros los sábados, o sea, la escuela abre de 10 a 2 los sábados por la mañana y va todo el profesorado que quiere, todos los familiares que quieren, algunos trabajadores del ayuntamiento, va quien quiere, ¿no? Del pueblo y quien quiere contribuir a mejorar a la educación de ese barrio. Y entonces, pues bueno, allí debaten los diferentes temas que más les preocupa para sus familias, ¿no? Para su barrio y para su escuela. Y en este sentido ha aportado mucha ilusión y mucha transformación, ¿no? Y les ha ayudado mucho a frenar estas modas de las que hablábamos. Porque los análisis que hemos analizado que hemos visto son muy diversos. Una es, ya lo sabéis más, de que ha habido un salto muy grande, de que el profesorado reconocía que no había leído prácticamente contribuciones científicas y no sabía si su práctica se basaba en alguna evidencia científica o no, cosa que algunos ya llevaban en la profesión 20 y 30 años. Yo creo que esto es bastante impactante, ¿no? Que no sepamos si lo que introducimos se basa o no. Y sobre todo también otra cosa que hablaban es que la mejora, ¿no? Que contribuía también a los climas de debate en sus escuelas por basarlos en evidencias científicas, ¿no? Y que habían conseguido trasladar esto ya no solo a su práctica, sino al debate más popular que se daba en su escuela para ir introduciendo en estos debates unos debates ya no tanto por otros intereses, sino por intereses más de una práctica docente más rigurosa, ¿no? Y más ajustada a criterios de impacto científico y social. No me mareo mucho aquí, os había puesto esta, porque no quiero alargarme, me gustaría que debatiéramos un poco, pero bueno, os había puesto simplemente esta idea. Hoy podríamos profundizar mucho en esta idea, pero creo que es importante. Es el tema de la evaluación de nuestra formación docente, ¿no? Otra de las cosas que estamos cada vez introduciendo con mayor rigurosidad y que nos cuesta es que evaluemos lo que pasa con nuestra formación, pero lo evaluemos no tanto por cómo me lo he pasado, cuánto me ha gustado, ¿no? Que es por lo que se evalúa normalmente, por las encuestas de satisfacción, sino por realidad cuánta mejora educativa, ¿no? Desde un punto más de los aprendizajes, pero también social e incluso de liderazgo docente, qué mejoras se están dando en la escuela, ¿no? Entonces, cada vez estamos evaluando más esto, es decir, después de un año de formación, ¿qué ha cambiado en tu aula, ¿no? ¿Qué mejoras se están dando? ¿Qué ha cambiado en tu forma de hacer y de ser? ¿O qué ha cambiado en vuestro entorno social, ¿no? Aquí os he puesto un resumen, tenemos diferentes ítems para evaluar estos aspectos que si os interesara podríamos profundizar más o hablarlo en otro momento. Y ahora os muestro dos ejemplos que yo creo que son pues de más impacto que hemos tenido aquí sobre estas evidencias de impacto social, ¿no? Cuando vemos de verdad, ¿no? Que tienen esta magia, ¿no? Que a veces decimos por la mejora social que aportan, ¿no? En nuestro caso destacaría así de forma más profunda dos. Una es las mejoras que estamos teniendo en niños con necesidades educativas especiales y que si nos hubieran preguntado en 2012, pues no lo podríamos imaginar así, ¿no? Y ha sido como a base de trabajar con estas actuaciones educativas de éxito en las tertulias pedagógicas, pues se reunieron en una de las comisiones las personas que estaban más interesadas en los niños de necesidades educativas especiales y niños con graves problemas, ¿no? O sea, con necesidades educativas especiales profundas, algunos de ellos. Y las estuvimos analizando en dos contextos, porque no lo estábamos haciendo bien en este sentido, ¿no? Estábamos teniendo muchas escuelas con las actuaciones de éxito con carácter general en las aulas ordinarias, pero no
con los niños de necesidades educativas especiales. No estábamos viendo las mejoras en ellos porque no los estábamos introduciendo. Entonces, durante varios años, no sé si 3 años, estuvimos leyendo en profundidad JCRs al respecto, el Included a fondo, o sea, todo lo que había en relación a las actuaciones de éxito y inclusión. Y entonces, poco a poco, fuimos trasladándolas, por un lado, a 2 escuelas de educación especial y, por otro lado, a las escuelas ordinarias, tanto a las aulas específicas que tenían, que allí las llamáis de otra forma, pero las aulas que tenemos para niños autistas y con dificultades de comunicación, y también para los niños que teníamos incluidos en las aulas, ¿no? Y estuvimos viendo cómo teníamos que elaborar pues, la organización escolar, los recursos educativos, después si queréis lo podemos hablar más en profundidad, cómo teníamos que hacer la mediación, ¿no? La modulación de un poco la actuación de éxito para que el niño poco a poco fuera introduciéndose, y cómo hemos logrado que niños que trabajaban desde una perspectiva más individual, pero no individual como se viene concibiendo a nivel internacional, sino más bien a solas, ¿no? O sea, separándolos de los niños y de las niñas, a introducirles en una dinámica de aprendizaje con interacción dialógica, ¿no? Es decir, que sabemos que es lo mejor para todos que también les llegue a ellos. Y no solo en temas más instrumentales, sino también en el modelo dialógico, ¿no? O sea, cómo hemos conseguido que la voz de estos niños esté presente, ¿no? en las decisiones que se toman sobre las resoluciones de conflicto en las aulas. Y luego podemos hablar de esto también si queréis. Y el otro ejemplo, que es el que habéis debatido hoy, es el de las Open Door Actions, que es un tema que al principio nos preocupó mucho cuando se cerraron las escuelas, es decir, qué íbamos a hacer con estos niños y estos hogares en los que sabíamos que, por un lado, que podía haber este abuso infantil, pero también que podía aumentar, que es lo que estaba diciendo las evidencias científicas, y también por el tema que introducíais y que ya desde, yo qué sé, 2 semanas después de confinarnos, ya una profesora de secundaria lo dijo, ¿no? Dijo esto que habéis comentado más o menos de tenemos a los niños muy en las redes y nos están aumentando los casos de conflicto en las redes y de violencia. Dice, y además estamos viendo que los niños no lo han trasladado, ¿no? No lo han transferido en las dinámicas que tenían de club de valientes, de posicionamiento activo y que ya tenían como muy interiorizadas en su día a día de los aulas, de los patios, de la calle y tal, no lo habían transferido directamente a este espacio online. Entonces, ahí como que hicimos mucho trabajo de forma muy rápida para que así fuera. Y entonces, una de las cosas, entre muchos otros impactos que habréis leído, pero una de las cosas que resaltaron mucho por lo que no habría sido posible, y un poco en alusión a lo que comentábamos hoy, es si ellos no hubieran tenido claro los criterios científicos sobre prevención de violencia de género, ¿no? Es decir, claro, en este caso eran todas escuelas que ya trabajaban con estos criterios científicos en sus aulas. Entonces fue transferir esto a ese momento de confinamiento, pero que claro, tuvo éxito rápido y lo pudieron hacer rápidamente porque ya tenían toda esta base científica pues introducida en su escuela, ¿no? No que la introduces en ese momento. Entonces, no porque no puedas, que obviamente claro que puedes, pero también por cómo se vivió todo este periodo y que todos lo hemos vivido, ¿no? Que fue de repente con muchísimas cosas a la vez que se nos vino encima a nivel de aprendizaje, a nivel de cohesión social, situación de las familias, sobre todo aquellas que tenían pocos recursos, todo esto a la vez, si tú ya no tienes una comunidad que de base, ¿no?, trabaja con estos criterios y que ya está preparada, la posibilidad de recrear rápidamente, ¿no?, una actuación exitosa en un momento de emergencia es mucho más complicado, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido fue un ejemplo muy claro de por qué trabajar así protege la vida, ¿no?, de los niños y de las niñas, y que aunque aquí fue muy claro, en realidad es algo que pasa también en el día a día de cómo trabajamos en las escuelas, ¿no?, que de esas actuaciones dependen muy mucho también las trayectorias de vidas que tendrán los niños y las niñas. Entonces, yo dicho esto, dejaría de compartir, si os parece bien. No sé si he ido muy rápida o no. Y abriría un debate al respecto, ¿no?, de
si hay tiempo o lo que... Tenemos hasta y media y entonces creo que tenemos que aprovechar. Nos has dado muchísima información. Si ha sido rápida no importa porque está grabado y entonces lo podemos pasar a todos los que estáis participando aquí para que podáis mirarlo con más tranquilidad. Pero bueno, yo creo que nos has dado muchas ideas y que esto unido a lo que ya llevábamos del artículo nos va a dar pie ahora a poder hacer muchas intervenciones, pero tenemos que ir rápido porque el tiempo es limitado. Ánimo. A ver quién se anima a romper el hielo. Por ejemplo, mientras os animáis y lo pensáis, yo hace 2 semanas estuvimos en un instituto, en una escuela, recogiendo así voces de familias y de alumnado que estaban trabajando con actuaciones de éxito. Y una cosa que me pareció como muy clara, ¿no?, de estos impactos sociales fue una mamá. Ella contaba que su hijo tenía autismo, había cursado toda la infantil y primaria en una escuela que trabajaba en base a la segregación, ¿no? Entonces el niño pues salía siempre aparte, tal, con programas muy de modificación de conducta y esto. Y después en el instituto apareció en esta escuela que era comunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces una cosa que ella me dijo 2 cosas que me parecieron fuertes. Una es, noté rápidamente cómo aquí nos trataban como personas y no había pasado así antes, ¿no? Pero ella me decía, yo no me había dado cuenta porque pensaba que esto era así. Ella era una mujer con un niño con muchos problemas, una mujer sola y además inmigrante sin idioma, ¿no? Entonces le costó mucho poder debatir determinadas prácticas en la otra escuela, ¿no? Entonces, una de las cosas que dijo fue esa, y también por muchas cosas que pasaron en la otra escuela con su hijo, pero por no entrar en detalles. Pero otra de las cosas que dijo, que creo que es muy importante desde el punto de vista educativo nuestro, dice, yo he visto ahora los avances que ha tenido, ¿no? Y que también nos decía la maestra de educación especial del instituto. Dice, he visto el salto que ha dado desde primero de secundaria hasta cuarto. Dice, claro, si yo me imagino a mi hijo, ¿no?, trabajando así desde los 3 años que lo metí en la escuela, dices que mi hijo ahora sería otro. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante las reflexiones, ¿no?, que hacemos, que hablamos de cuánto incidimos en esas trayectorias de vida, sabiendo que inciden más cosas, por supuesto, yo no las negaría nunca, pero nuestra forma de trabajar, ¿no?, en la escuela incide realmente en darles un futuro u otro, ¿no? Incluso en estos niños con más dificultades, en darles un desarrollo cognitivo y humano u otro. Bueno, mientras la gente se anima a participar, a mí me parece muy importante cambiar el acento de donde a veces se ponen las escuelas, ¿no? Si esta metodología o esta otra, como si fuera un tema de peleas de metodologías o de peleas de personas que proponen una cosa u otra y qué argumentos tenemos y si los científicos o no, sino poner el acento en esa mejora que has comentado tú de la vida de los niños y las niñas, ¿no? Que al final vemos que cuando se puede conseguir esa mejora es cuando nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos, ¿no? En el caso que tú has comentado del niño autista, pues de la responsabilidad que tenemos porque tenemos esas posibilidades. Entonces, dejarnos de esos debates y sí que nos has aportado un montón de herramientas para poder frenar, porque uno de los temas que veíamos el otro día en una reunión previa a esta es que las dificultades para llevar a cabo a las actuaciones de éxito, además de que a veces se viven solo como una técnica, y entonces pongo esta técnica a otra o es un añadido más, ¿no?, al trabajo diario, es todas las modas que se nos vienen encima y que de alguna manera nos presionan para hacer y no nos permiten, no nos dan tiempo para llevar a cabo lo que es fundamental, ¿no? Entonces, que todos estuviéramos dispuestos a hacer este trabajo de criba y de centrarnos en lo fundamental, creo que sería muy importante. No sé cómo. Sí, o sea, en los últimos estudios se nota mucho en la mejora de resultados y en la intensidad de los mismos, la intensidad con la que hacemos actuaciones con criterios científicos. Eso me acuerdo que también lo hemos hablado en otros momentos, ¿no? La cantidad de veces que nuestro horario está lleno de una sesión, ¿no?, que tiene criterios científicos,
incide en la mejora de resultados. No es lo mismo hacer una tertulia literaria y un grupo interactivo a la semana, ¿no? que hacer 5 tertulias a la semana distintas, ¿no? Una científica, otra literaria, otra artística, etcétera, que hacer y 3 sesiones de grupos interactivos a la semana y un espacio de lectura dialógica y tener, o sea, la intensidad de las actuaciones de éxito que hacemos en el sentido de ir arrinconando otras cosas no basadas en criterios científicos es clave para que realmente haya transformación, sobre todo en los entornos donde hay que hacer un salto mayor, ¿no? Donde las dificultades son todavía aún mayores. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Bueno. Otra de las ideas es el tema de la metodología. O sea, cuando algo es un enfoque metodológico, que hablamos de trabajar por proyectos o por rincones o tal, y eso lo podemos debatir, o sea, teniendo en cuenta los criterios científicos, todas las metodologías son trabajables. Es que una metodología no arrincona los criterios científicos, ni al revés, ¿no? Tú puedes trabajar con rincones con todos los criterios científicos y eso lo podemos hablar si es que hay dudas o por proyectos o por estrategias cooperativas, pero sin dejar de lado los criterios científicos, ¿no? Lo que no te permite es un programa chorra, no te permite integrar los criterios científicos porque no te lo permite, porque ya está estructurado para que no los integre. Y nosotros muchas veces no lo sabemos porque no profundizamos en ello, pero la mayoría de ellos tienen una teoría social desfasada detrás. O sea, se basan en algo que no, lo que pasa es que no te lo cuentan, ¿no? Porque lo que necesitan es que funcione por algo que les interese, ¿no? Sara, que ya había visto ya que estabas haciendo gestos, pero veo que has conseguido levantar la mano, pero ya te iba a dar palabra, ¿eh? Me ha costado un poco, que estoy con el móvil. Pues bueno, pues que sí, que todo esto nos ayuda pues, a formarnos, lo que nos ha dicho Esther, y que es verdad que muchas veces viene profesorado nuevo y hay que estar pendiente todo el rato, porque intentan meter cosas que como no tienen formación, creen que es lo mejor y tienes que estar todo el tiempo pues pendiente un poco, bueno, que hacemos formación, evidentemente, del profesorado, pero aún así tienes que estar pendiente pues para que en la comisión de convivencia no te metan unas actividades de emociones, para que pues tienes que estar, pues eso, alerta. Y eso que nosotros ya hemos quitado todas las actuaciones, bueno, nos centramos básicamente en comunidades de aprendizaje, pero aún así a veces estoy viendo que nos está costando un poco todo esto. Y claro, lo del All Interact nos ayudará a explicarlo mejor al profesorado nuevo, sobre todo. Gracias, Esther. Bueno, ¿Más cosas? Quedan 10 minutos, luego vais a empezar todos a la vez cuando veáis que se acaba el tiempo, ¿eh? Que siempre nos pasa igual. Otra clave igual, por si ayuda, mientras vais pensando y que, por lo que decía Sara ahora, y que es otro de los criterios a nivel internacional con la formación de profesorado, es el tema de, o sea, de que la creación social, el que con las evidencias científicas creemos nuevas realidades sociales en nuestra escuela, ¿no? Y nuevas mejoras, está muy vinculado a trabajar en la formación de profesorado en red de solidaridad, ¿no? No tanto, no solo, no solo, si quieres, desde, pues eso, ¿no? Que a veces hacemos pues una formación para los nuevos o una ponencia para un tema en concreto y tal. Eso tiene que estar y eso lo evalúa cada escuela lo que necesita. Pero para poder ir, ¿no? Una dificultad nueva que me surge en el aula, superarla desde criterios científicos, todo ese proceso que es continuo en las escuelas, ¿no? En la medida tenemos como una red estable, un espacio estable de formación, pero con debate científico entre el profesorado, no solo con experto que viene, ¿no? Sino entre nosotros de crear la mejor evidencia científica posible en nuestro contexto ante una realidad que se nos ha planteado. Esos espacios son los que tienen como un éxito mayor para estar como siempre en marcha, ¿no? Porque nuestros contextos cambian mucho y también para cuidar lo que es la ilusión del profesorado, ¿no? De sentir siempre una red para superar cada reto que tenemos en el aula, ¿no? Y que es continuo, porque pues eso, si de repente te llega un niño con un autismo profundo al aula,
pues si tú tienes un espacio donde puedes abrir una comisión para debatir, bueno, cómo vamos a integrar al niño autista en un grupo interactivo y lo solventamos entre todos, ¿no? Pues ese profesor está más protegido para realmente hacerlo, ¿no? Que si realmente pues, se encuentra. Entonces, crear un espacio estable, sea mensual o quincenal, donde se pueda debatir eso muy ajustado a lo que os pasa en el día a día, creo que es muy importante. Sí, Iñaki. ¿Se oye? Sí. Bueno, no, en cuanto a lo de la solidaridad, de acuerdo, pero claro, lo que comentaba antes Sara, que pues eso, con profesores nuevos, o ya no incluso nuevos, o sea, siempre hay profesorado que ya no sabe si te está poniendo trabas o Ya. que cuesta tirar, ¿no? Claro, y al final la red solidaria la creamos los que de verdad creemos y siempre, pues eso, tienes que estar tirando y haciendo el grupo y esos tirando, pero claro, llega un momento que la gente se quema también. Pues dice, ¿qué pasa aquí? Que no. Y entonces, claro, hay que estar muy encima todo el tiempo a ver qué es lo que hace uno, qué hace lo otro. Y sí, es verdad que sí intentamos hacer tertulias y hablar mucho entre los profesores para solucionar o cómo plantear las cosas. Pero claro, el momento es el día a día. Al final llega un momento que el que tú sabes que te va a tirar te va a decir, ya vale, o sea, no puedo más con esta persona o no puedo, ¿qué hago ya con esto? Entonces, claro, ahí ya entramos en las relaciones personales, ¿no? O sea, no sé, un poco. Y ahí es cuando nos vemos un poquito, no sé, más afectados o no sé con falta de recursos, yo creo. Entonces, no sé, a ver cómo podríamos tirar un poquito más por ahí. Sí, yo dificultades de este tipo, cuando las han planteado, porque yo creo que nos pasa en todos los territorios cosas parecidas, ¿no? Lo que aquí ayuda es, por ejemplo, en la escuela que ponía de ejemplo, que hacía este espacio de formación interno en su escuela, ellos, uno de los factores que rescataban es que a este espacio de formación, claro, va toda la gente, es un espacio totalmente voluntario. Entonces, igual le va el 70% del claustro, no le van el 100% del profesorado, ¿vale? Entonces, yo creo que eso también es importante en el sentido de que es un espacio siempre de ilusión, porque ahí nadie está obligado a ir. Sí, a lo mejor uno se siente obligado a ir por prestigio social y acaba yendo, pero nadie está obligado, ¿no? Entonces es un espacio continuo de ilusión, que yo creo que eso es muy importante. De forma que cuando un profesorado, imagínate que esto nos ha pasado mucho, un profesorado que en un aula dice, yo no voy a aplicar grupos interactivos, me niego, ¿no? Porque no quiero familias en el aula y tal. En esos espacios de formación se buscan soluciones a eso. Y además esos espacios de formación son muy públicos porque están abiertos a las familias. Entonces ahí vienen también las familias, el inspector de educación si quiere. Entonces, lo que hacen es buscar soluciones transversales al centro, ¿no? O sea, proteger lo que es la educación de los niños. Entonces, bueno, como este profesor no va a hacer, no pasa nada, porque él en esa hora se irá a hacer refuerzo a no sé qué escuela, a no sé qué aula y entrará a otro. Entonces, el criterio siempre nunca es el criterio docente, es el criterio de niños y niñas. Entonces hay profes que se han visto relegados de una clase semanal de matemáticas y de una clase semanal de lengua porque iban a haber grupos interactivos. Es decir, yo no te obligo a nada, porque muchos enseguida ponen la libertad de cátedra así como por encima de todo, del bien y del mal y de las vidas de los niños y de las niñas, pero entonces no pasa nada, tú sigues tu libertad, que es que ahora te vas a otro aula y aquí vamos a poner las actuaciones de sitio porque todos los niños tienen derecho a poderlas recibir, ¿no? Entonces esta es una de las soluciones que a veces buscan. Y otra, para el tema que dices de la ilusión del liderazgo, en nuestro caso, esta parte se ha visto muy cubierta por este seminario externo que tenemos, ¿no? El seminario de Valencia, que acuden gente de 40 o 50 escuelas distintas y que este año lo estamos haciendo online, entonces viene gente también de otras autonomías. Ahí, claro, viene gente muy ilusionada. Un sábado de 10 a 2, pues solo va la gente que también tiene muchas ganas de esto. Entonces, lo que ellos comentan es que ahí cogen energías para después el liderazgo que hacen en sus escuelas, ¿no? O sea, que entre las soluciones que los otros profes hacen en sus escuelas, las comparten, pues mira, yo tenía un profe que también me hacía esto y ahora lo hacemos así. O sea, y ese espacio de solidaridad externo al centro, que hablas con gente fuera de los de tu escuela, les da como muchas ideas, pero también mucha ilusión, ¿no? de poder compartir. En nuestro caso nos ha protegido mucho, o sea, los profes
lo han dicho mucho y muchas veces, que si no lo habrían abandonado. Incluso cuando fuimos a entrevistar a las profesores de las escuelas, nos decían, no, nosotros notamos mucho. Cuando nuestra directora ha ido al seminario el sábado, ese lunes viene distinta y nosotros lo notamos. Y poco a poco va cayendo, vuelve a ir, viene y nosotros lo notamos, que vuelve a venir como con ideas. Entonces, creo que, porque nos pasa a todos, ¿no? Siempre con las mismas personas, con las inercias que se crean y tal, creo que en otro lugar tanto aprendemos nosotros a ser mejores nosotros, como a relativizar los 4 o 5 que molestan y construirnos más desde la ilusión de los demás, ¿no? Y que nos ayuden a la creatividad de cómo pues me alejo las adversidades al final, ¿no? Creo que a nosotros eso nos ayuda mucho, el conectar gente de escuelas muy distintas. Muy bien, queda tiempo para una última pregunta, comentario, aportación. Y si no... Igual le damos información de golpe. Creo que nos has hecho pensar mucho, Esther. Aquí estamos todos dándole vueltas a lo que has planteado. Y las preguntas o las dudas vendrán después, pero bueno, siempre como sabemos que podemos contar contigo en cualquier momento, pues cualquier duda o cosa que haya surgido que no esté surgiendo ahora, pues no sé, ya lo compartimos y te lo hacemos llegar y seguimos en comunicación, porque creo que todas estas dificultades que ha comentado Iñaki y que todo el mundo tiene, también tenemos cada vez más herramientas o sea, que tú nos has dado también muchas herramientas que también sirven, además de en la relación personal con esos recursos de ilusionar los que sí estamos en ello, pues también más recursos, ¿no? Y más argumentaciones y más cosas claras cada vez. O sea, antes era más difícil, ahora cada vez hay más herramientas. Entonces, bueno, este camino... Y además, yo creo que está bien saber que es una barrera muy internacional. O sea, el tema se está estudiando muy profundamente por qué perduran tanto los mitos y las prácticas que no están contrastadas. Aquí que no es una cosa que es que me pasa a mí solo, yo en mi escuela, porque no lo hago bien. No, es algo que tiene toda una estructura social que así lo ha logrado y lo ha permitido, como en otras cosas, en otros temas. Y entonces yo creo que es muy importante hacerlo público, que esto que perjudica a la infancia, en algunos casos de forma muy grave, y aportar nuestro granito de arena para desmontarlo. Y que ya sabemos que es una cosa pues, que se ha instaurado mucho y que es muy, muy perversa en ese sentido, ¿no? Porque está desde las políticas, está desde las empresas, está desde las teorías más tradicionales. Entonces yo creo que en ese sentido pues hay que verlo como que es una barrera que es grande, que es difícil y que poco a poco cambiar esa cultura social, ¿no? O sea que yo en Valencia diría que esto ha pasado mucho, ¿no? Que ha cambiado mucho la cultura docente en ese sentido, ¿no? De hecho, cuando antes era asesora en la consellería y habían algunos ponentes que cuando venían me decían, me da un poco de cosa venir a Valencia porque enseguida me van a preguntar, ¿y esto dónde está contrastado? ¿Y esto dónde está contrastado? Y eso es un cambio cultural, ¿no? Es atreverse a, cuando tú sabes que te están contando algo, decir, bueno, pues dígame dónde lo puedo consultar, ¿no? Esas mejoras. Solo eso yo creo que ya genera cambios importantes. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Esther. Ha sido un placer.